Pues ya estamos de vuelta en la Redacción Abierta, son las 8 menos 13 minutos aproximadamente. Les presento a Ángel Fernández. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Buenas tardes. Encantado. Es ingeniero, es doctor en Economía, es como el anterior invitado, que es miembro del Club de los Viernes. Exacto. El siguiente que va a venir, Daniel Rodríguez Asensio, también es miembro del Club de los Viernes. Yo no hago más que llamar a liberales, siendo yo no particularmente liberal. Eso creo que dice mucho de mi pluralidad, de mi programa. De manera que, bienvenido Ángel. Ha sido un placer que estés aquí, es un placer. Como digo, es doctor en Economía y es una persona que sabe lo que se cuece en Venezuela. No en vano, es autor, bueno, es coordinador de Salvemos Venezuela, la lucha por la libertad y la paz. Le voy a dejar aquí para que mi compañera Raquel pueda echarle un vistazo a este libro, a esta portada, y que puedan verlo ustedes. Es un libro que coordina, como digo, Ángel Fernández, cuyos prólogos corren a cargo de Carlos Rodríguez Brown y Carlos Sabino, y el epílogo es de Patricia Carrera Arocha. Patricia Carrera Arocha es venezolana, ¿no? Exacto, sí, sí. Y tiene una ONG que envía medicamentos a Venezuela, y ya vamos por unas 12 toneladas de medicamentos enviados a Venezuela, sorteando las aduanas de la dictadura, ¿no? Y eso, los beneficios del libro se dedican a eso. Bueno, pues conociendo, ya conocen ustedes, ya le ponen cara a Ángel Fernández, saben ustedes que es el coordinador de este libro. Vamos a ir a publicidad, nada, un minutito, y enseguida entramos de lleno en la actualidad venezolana y lo que opina, el análisis de Ángel respecto de ella. 8 menos 10 de la tarde, estamos con Ángel Fernández, el coordinador de este libro, Salvemos Venezuela, y creo que lo que primero que nos querías contar sobre Venezuela, Ángel, es que al contrario de lo que está diciendo mucha gente, por supuesto toda la gente de Podemos y de Izquierda Unida que hablan de golpe de Estado, la proclamación de José Guaidó es legítima. Es absolutamente legítima, y es más, al gobierno español le interesaría reconocer la presidencia legítima de Guaidó, porque si no se van a quedar en el limbo legal un montón de empresas españolas, teniendo en cuenta que España es el segundo inversor en Venezuela en estos momentos. Y después teniendo de los en cuenta, americanos, seguramente, ¿no? No sé, exactamente, creo que es después de los americanos. Pero además, teniendo también en cuenta que hay 200.000 personas españolas que están viviendo en Venezuela y que están pasando una penuria tremenda. Entonces, él es legítimo porque está aplicando el artículo 233 de la Constitución. Cuando ha habido unas elecciones que han sido un pucherazo, como las de mayo del año 2017, o 2018, la autoproclamación ha sido la de Nicolás Maduro el 10 de enero de este año, del 2019, y no la del presidente de la Asamblea Nacional, que él es legítimo según el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, ¿no? El capítulo que tú escribes de tu puño y letra en Salvemos Venezuela tiene que ver con la transición. Yo creo que, tal y como están las cosas en estos momentos, a esta hora, en Venezuela, aún estamos lejos de una transición. Sí, cierto. Pero en caso de que el contexto ayudara un poquito, ¿cómo debería ser la transición ideal para llevar al país a una democracia con un libre mercado y construir un país próspero? El país está absolutamente destruido ahora mismo. La gente está muriendo, gente que no sale contabilizada en las estadísticas por desabastecimiento, porque el comunismo lo que genera es desabastecimiento entre la población. Y en los hospitales no hay medicinas, hay gente que está muriendo de hambre y niños que están muriendo en los hospitales por desabastecimiento de medicinas, ¿no? Entonces es muy urgente que se produzca una intervención internacional, ya sea desde el punto de vista de apoyar a Guaidó y apoyar a los disidentes del régimen, o ya sea, si esto no triunfase, interviniendo allí, porque realmente, si no, lo que va a haber en Venezuela son 60 años de dictadura, igual que ha ocurrido en Cuba. Realmente el problema cubano y el problema venezolano están muy interrelacionados, y para poder transitar, según este artículo 233 de la Constitución venezolana, Guaidó tendría 30 días para convocar elecciones libres, y habría que tener mucho cuidado de que esas elecciones no fueran fraudulentas, sino las máquinas electorales habría que cambiarlas, el proceso electoral, el procesamiento de los datos habría que cambiarlo, porque como dijo Ana Mercedes Díaz, que la estuviste tú aquí entrevistando, a partir del año 2002 ha habido muchas elecciones que han sido fraudulentas. Entonces, aunque se convoquen esas elecciones dentro de los 30 días que tendría Guaidó, la comunidad internacional tendría que tener mucho cuidado que fuesen transparentes. Aparte de eso, se tendría que producir un corredor de ayuda humanitaria, porque es que realmente están pasando realmente un auténtico drama
comunista todas las personas que viven en Venezuela. Y eso de las comidas 3 veces al día es absolutamente falso. La gente, hay profesores, el otro día en Twitter salían profesores denunciando que hasta se desmayan en las clases los niños y los propios maestros, ¿no? Y realmente habría que dar ayuda humanitaria, ayuda democrática para que hubiese ese proceso electoral, un proceso electoral de verdad, en donde hubiese múltiples partidos que no fuesen solo socialistas, porque el problema que está habiendo en Venezuela es que toda la oposición, incluido el gobierno, son socialistas. Uno es socialismo real, que es el comunismo, y los otros son socialistas o socialdemócratas, cuando menos. Entonces hace falta una oposición que defienda una democracia liberal con separación de poderes, con independencia judicial, digamos una democracia real, ¿no? Una democracia comunista, ¿no? Que lo que ha llevado es a una tiranía de un señor, de un sátrapa como Nicolás Maduro, ¿no? No hay, lo hablamos antes con José Javier Esparza, que efectivamente no hay una democracia, no hay partidos en la oposición que vayan más allá del centro, a lo más que llega es al centro. Tanto ha sido el poder de la extrema izquierda en Venezuela, del socialismo del siglo XXI en los últimos años, más décadas que años, que prácticamente ha acabado con cualquier tipo de disidencia que pudiera considerarse mínimamente conservadora o de derechas. Esto es así, el famoso partido de Leopoldo López o Lilian Tintori son partidos que son socialdemócratas y pertenecen a la Internacional Socialista. De manera que, y José Guaidó, que ahora mismo es el presidente oficioso de la República de Venezuela, es masón. Y socialdemócrata. Masón y socialista, de manera que, en fin, por lo menos no liderarían un régimen asesino. Eso es lo que digo, si hubiese una transición a la democracia, luego se podrían dar nuevas, esperemos, que se pudieran dar unas nuevas formaciones políticas que fuesen más de centro-derecha, liberalismo, donde hubiese liberalismo de verdad, no desde este espectro, desde la socialdemocracia hacia el comunismo puro y duro, ¿no? Entonces, o sea, que se podría dar digamos, una oportunidad a muchos disidentes que están viviendo en España, que están viviendo en Estados Unidos y que probablemente se están organizando, y tengo buenas fuentes de que se están organizando para poder formar ese tipo de formaciones políticas, ¿no? Querría resaltar que en el libro recogemos el tema de la financiación de Podemos por Venezuela, de una forma muy pormenorizada y con muchos links a muchas noticias de prensa que han salido en los últimos años, porque es que lo que pasa en España es que la gente no se da cuenta que ocurre lo mismo que ocurría en Venezuela. En Venezuela les decían: vais a caer en el comunismo, y yo decía, no, si esto no es Cuba, pues al final han caído en el comunismo, y aquí está pasando lo mismo, viene un tsunami como digamos a lo lejos, y la gente no lo ve, sigue tomando cañitas y tumbados en la playa, sin darse cuenta pues sí, el comunismo de Podemos... Pero parece que se está deshinchando, afortunadamente. Afortunadamente se está deshinchando, pero solo está bajando unos metros el tsunami sigue ahí. Entonces, vía coaliciones, digamos, de izquierdas, junto con independentistas, porque ese Frente Popular, ese nuevo Frente Popular lo tenemos ahora mismo en España, y ese es el peligro de ese tipo de formaciones, ¿no? Que es lo que hablo yo en el capítulo último del libro, en donde yo hablo que el proceso de transición hacia una democracia no es en una sola dirección, sino que se puede evolucionar hacia una democracia más abierta, pero también se puede involucionar hacia una dictadura, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña, de la mano de los independentistas, o que es lo que ha ocurrido en Venezuela, de la mano de los comunistas, y desde luego hay que tener mucho cuidado en los procesos electorales que sean transparentes, y luego también en que no se pierda la independencia judicial y que haya una auténtica separación de poderes. Eso es muy importante para que los países no caigan en ese drama, pues como el que está pasando Venezuela, ¿no? Es muy importante, también es muy importante que las democracias occidentales y las democracias sean de donde fuere, las democracias del mundo, los países libres, apoyemos al gobierno legítimo de Venezuela. Esto ha ocurrido con la inmensa mayoría de los países hispanoamericanos, también con Canadá, sobre todo con Estados Unidos, y este es el apoyo de mayor peso. Está ocurriendo con Francia, con Alemania. Las grandes potencias y los países más libres del mundo han dado ya su apoyo explícito a José Guaidó en contra de la dictadura de Maduro. Bueno, esto no ha ocurrido con nuestro país. Nuestro país, a lo máximo que ha llegado, van a verlo por boca de nuestro ministro de Exteriores, es que hay que hacer unas elecciones. Las que no hacen ellos en España, bueno, pues es lo que pide Josep Borrell. Nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó. Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones libres,
democráticas garantizadas. Bueno, ahí tienes a nuestro ministro de Asuntos Exteriores. No reconoce a Guaidó. Ya, es que el problema es que tiene unos aliados peligrosos, que son aliados que son comunistas. Podemos e Izquierda Unida defienden digamos, la dictadura comunista en Venezuela, igual que Mélenchon en Francia también la defiende, o igual que Corbyn en Gran Bretaña, o igual que el movimiento también de 5 estrellas en Italia. El problema es que precisamente mucha parte de este movimiento surgió en universidades europeas. Muchos de los teóricos de esa revolución bolivariana han estado cobrando de ese régimen venezolano y han estado asesorándoles en cómo tenían que ir poco a poco involucionando el régimen desde una democracia hacia una dictadura. Pongamos, por ejemplo, cuando quiso entrar a formar parte del gobierno el señor Pablo Iglesias, lo primero que pidió, ¿qué es lo que pidió? El CNI, la vicepresidencia y Televisión Española, que es lo que tienen ahora. Y así es como se involuciona un régimen. Se recortan la libertad de prensa, que es esencial para que exista libertad, que ya la tenemos muy recortada en España, porque hay una absoluta casi mayoría, excepto televisiones como esta, o radios como Es Radio, o Radio o Intereconomía, o Intercontinental, son los pocos medios que hay libres realmente y que dan información independiente. Cambias las elecciones, intentas adulterarlas, hay que tener mucho cuidado a cualquier cambio que se intenta hacer en las elecciones en España, porque ahí es uno de los pasos. Empiezas a restringir el derecho de propiedad, la ocupación, por ejemplo, empiezas a restringir la libertad de empresa y empiezas a ir poco a poco hacia el comunismo, que lo que hacen es una oligarquía de perversos, lo que hacen es, utilizando esas ideologías colectivistas, lo que hacen es secuestrar un país, que es lo que ha ocurrido en Cuba, alrededor de la familia de Castro, y es lo que ha ocurrido en Venezuela, alrededor de la familia de Chávez, de Maduro y de Diosdado Cabello. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las izquierdas nunca van a denunciar a sus primos hermanos que son los comunistas, digamos, me refiero a los socialdemócratas. Por ejemplo, también Federica Mogherini proviene del Partido Comunista, la comisaria de Asuntos Exteriores. Entonces les estamos pidiendo algo muy complejo para gente que proviene de la izquierda. Su propia naturaleza, casi. Exacto. Sí, sí. Ahora mismo la situación en Venezuela es complicada, es trágica, porque ya hay muertos, muchos muertos. Hay 2 presidentes que se autoproclaman legítimos. Hay un ejército que ahora mismo no se decanta hacia ningún lugar. A priori y por defecto está con el gobierno de Maduro, pero vamos a ver cómo evoluciona la situación. Y esto es una bomba de relojería. Vamos a ver, tú, y es la última opinión que te pido porque nos tenemos que marchar. Quiero, Ángel, que me digas cómo crees que va a dirimirse la situación. ¿Qué crees que va a ocurrir? Yo creo que al señor Guaidó no creo que le dejen hacer lo que quiere hacer, que es transitar hacia esas elecciones en 30 días, de acuerdo al artículo 233, está perfectamente legitimado en hacer lo que ha hecho, según el artículo 233, quien quiera que lo busque en internet y lo puede encontrar. Está perfectamente legitimado siempre y cuando en 30 días ponga unas elecciones, digamos, convoque unas elecciones. Realmente este problema es un problema a las puertas, en la puerta trasera de Estados Unidos. Y no solo eso, sino que están intentando también introducir el comunismo en México. México tampoco ha reconocido a Guaidó. Por eso, y a través de las FARC se está intentando involucionar también Colombia. Quiero decir, realmente el agente de cambio hacia el comunismo en esta zona es Cuba. El problema de Venezuela es el problema de Cuba. Va a haber una manifestación este próximo sábado a las 11 en frente del consulado de Cuba, en el Paseo de La Habana 194 me parece, y precisamente para protestar frente a Cuba, al consulado de Cuba, porque Cuba es el responsable de lo que está ocurriendo en el centro de América y en Sudamérica. Y si no se resuelve eso, al final es como un cáncer que se va contaminando diferentes países. Afortunadamente en Brasil han huido de la izquierda, pero en México, con 129 millones de personas, que se dice rápido, están cayendo ahora mismo en ese tipo de involución que ha ocurrido en Venezuela. Entonces yo creo que la intervención internacional tiene que darse sí o sí, ya sea con asesoramiento para que haya unas elecciones. Yo creo que debe de ser de tipo electoral y de tipo de ayuda humanitaria, sin excluir la de tipo militar, si el tirano sigue digamos, destruyendo la oposición. Tengamos en cuenta que ha habido 12.000, por Foro Penal de Venezuela tiene una base de datos donde ha registrado 12.000 personas reprimidas por el régimen y torturadas por el régimen, detenidas y torturadas por el régimen, y hasta 500 muertos. Y hay una denuncia entre la Corte Penal Internacional, donde hay una persona, Tamara Sujú, igual que también Foro Penal, donde están denunciando estos hechos en la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que tienen que hacer los gobiernos responsables y sensatos es respaldar una verdadera democracia, o sea, que haya una convocatoria de elecciones en 30 días en ese país, que es lo que quiere hacer José Guaidó.
Esa es mi opinión. Ángel Fernández, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí. Encantado. Ya saben, coordinador de este libro, Sabemos Venezuela, liberal, miembro del Club de los Viernes, y ya han escuchado, muy hostil, como no puede ser de otra manera. Cualquier persona que tenga un mínimo de convicciones democráticas, muy hostil con Maduro, y él es incluso partidario en última instancia, y si el dictador sigue atornillado al sillón, de una intervención de tipo militar para acabar con la crisis humanitaria que viven en Venezuela. Publicidad, y vamos con el tercer liberal de la tarde, con Daniel Rodríguez Asensio. Yo creo que me podría ya, macho, quitar yo y poner vosotros directamente. Te vamos a tener que hacer socio de honor. O, no sé, invitarme a comer en algún sitio o algo, macho. Publicidad y enseguida estamos con Daniel Rodríguez Asensio.